viendo nuestra clase de Hechos. La serie es el libro de los Hechos y estamos viendo, nos quedamos en el versículo 4, ¿ok? Del capítulo 8. Hechos 8, versículo 5, vamos a estar viendo del 5 al 25, ¿ok? Repito, libro de los Hechos 8, y vamos a estar viendo del 8 al 25. Vamos a estar aprendiendo qué es lo que el Señor nos habla acerca de este libro. Es muy importante saber que la palabra de Dios es vigente todavía en nuestros tiempos. A pesar de que ya tiene mucho tiempo que fue escrita, todavía sigue vigente y seguirá vigente en cada uno de nosotros. Porque me podrán decir, bueno, pero esta es la iglesia primitiva, este fue el libro de los Hechos, ya tiene mucho que pasó esto. No, espérame, este libro sigue siendo actual. Y lo que Dios dijo a la iglesia de los Hechos es porque Dios tiene planeado para nuestros días también. Gracias. Hay muchas personas que dicen que el libro de los Hechos fue escrita y ahí se quedó. Ya eso de los apóstoles, eso de las señales, eso ya pasó, ya nos olvidemos de eso. ¿Por qué? Porque eso ya es muy viejito, eso ya pasó. Pues yo pregunto, entonces también olvídate de tu abuelito, ¿no? También está muy viejito, ¿no? Pero debemos saber que la palabra de Dios Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿ok? Los principios bíblicos, los principios divinos siguen estando todavía en nuestros tiempos. Señales sigue habiendo, apóstoles sigue habiendo, ¿ok? Y si no me creen, lean el libro de Génesis. El libro de Génesis habla, de hecho, el cuarto día habla acerca, no me acuerdo si es el tercero o el cuarto cuando habla acerca de la iglesia, es el tercero. El tercer día de Génesis 3, Génesis 1, cuando habla acerca del tercer día, está hablando acerca de la iglesia, acerca cuando Dios creó la iglesia. Muchos dicen, no, es que ahí habla acerca de las lumbreras, habla acerca de la tierra. Pero lo que pasa es que no entienden la Biblia como realmente fue escrita, porque la Biblia, sí es cierto, está escrita y es un libro histórico, pero también la Biblia es un libro profético. Ajá. Por eso es que tú lees en la Biblia que Dios te va a bendecir y lo lees mañana y Dios te va a bendecir. No es de que Dios te iba a bendecir o te quiere bendecir, es que si hoy leo y dice la Biblia que me va a bendecir, aunque lo lea el próximo viernes, la Biblia seguirá actual y me va a seguir diciendo que Dios me va a bendecir hoy. Ajá. Entonces la Biblia no tiene caducidad. De hecho, el libro de Esther no menciona nunca a Dios. ¿Sí sabían eso? El libro de Esther es el único libro en la Biblia que no menciona a Dios. Pero ahí está escrito. Pero la palabra Esther en griego significa algo oculto, algo que está escondido, que tiene que ser revelado. Eso significa el libro de Esther. Eso significa Esther en griego. Algo oculto, algo escondido, que tiene que ser revelado. Jeremías 33:3 nos dice: te enseñaré cosas grandes, ¿y qué? Ocultas que tú no conoces. Ahora, no me va a enseñar cosas ocultas que no hayan estado escrito en la Biblia. No es que se apareció un ángel y me dijo, y eso es lo oculto, eso es mentira, porque dice el apóstol Pablo, aunque yo viniera con otro mensaje, no me crean. Ajá. Por eso es que les damos las hojitas, para que todo lo que se diga aquí lo apunten, lo escriban, y llegan a sus casas a ver si es cierto que lo que se dijo aquí es verídico. Si no es verídico, rechácenlo. Tienen toda la libertad, si no está escrito, de rechazarlo. Pero si está escrito, tienen la obligación de caminar, porque dice Josué 1:8-9, para que guardes y hagas lo que está escrito en este libro de la ley. Ajá. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Entonces, repito, el libro de Esther habla acerca de la iglesia.
Dice, no, no es cierto. El libro de Esther está hablando de una princesa, de una doncella, en la cual sí, pero repito, es un libro profético. Toda la Biblia es un libro profético, ¿ok? Si quieres entender Apocalipsis, si quieres entender Esther, si quieres entender el libro de los Hechos, tienes primero que entender Génesis, porque nuestro Dios es un Dios de orden, ¿no? Tú no puedes venir hoy el primer día y tratar de ya subirte a predicar, ¿o sí? Tienes que tener, a ver, Señor, ¿qué quieres conmigo? No es que tengas un tiempo de ser adoctrinado, porque no es así. Pero ¿qué voy a hablar? Bueno, primero voy a hablar que primero el Señor transforme mi corazón, cambie, llene mis vacíos para yo poder empezar a hablar de Cristo. Porque imagínense que yo llegue aquí en el púlpito y yo les predique de que Dios provee y me estoy quejando y estoy pidiendo prestado a todos lados. ¿Estaría bueno que yo esté predicando de que Dios provee? O que le diga, mi Dios sana, mi Dios, Jehová Rafa, mi Dios sana, y me vean todo, es que Jehová Rafa, Jehová sana, ay, me da. Entonces, no, pues este cuate, ¿qué me predica? Acuérdense que un ciego no puede guiar a otro ciego. Si yo les hablo de que Jehová sana, es porque yo he experimentado la sanidad de Cristo. Si yo hablo de que Jehová provee, es porque yo he experimentado la provisión de mi Señor. ¿Ok? Que cuando no tengo nada, llega alguien a la puerta y me dice, pastor, aquí hay. ¿Y de dónde viene eso? Pues el Señor me da. Amén. Entonces el libro de Esther habla acerca, de hecho dice, vamos ahí al libro de Esther, ahí no está escrito, ahí no está apuntado, pero vamos ahí al libro de Esther. Para que aquellos que todavía no han leído bien el Antiguo Testamento, ahí le den una desojeada o despeguen un poquito la Biblia. Libro de Esther, capítulo 1. Y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque si no entendemos esta parte, no vamos a poder, vamos a tomar el libro de los Hechos solamente como un libro histórico y no como un libro en la cual Dios está hablando a su iglesia para que cambiemos cosas, para que hagamos cosas. Dice el libro de Esther, capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo tienen todos? Acércate, si no tienes Biblia, acuérdate, acércate a un cristiano, porque todos los cristianos tenemos Biblia, ¿verdad? Ya sea en libro, o ya sea en la tableta, o en tu celular, pero no podemos venir desarmados, ¿no? Es como si fueras a la escuela sin libros, sin dónde apuntar. Dice Esther 1:1, ¿ya lo tienen? Aconteció en los días de Asuero. ¿Quién es Asuero? Dice aquí, después nos lo responde, el Asuero que reinó desde la India, ¿hasta dónde? Hasta Etiopía. ¿Cuánto tiempo reinó? 127. ¿Qué? Y este número 127 es un número profético. 127, ¿qué significa 127? Bueno, 120, ya les di la respuesta. ¿Cuántos estaban en el aposento alto cuando recibieron al Espíritu Santo? 120. ¿Qué significa el número 7? ¿Qué? La perfección divina. Cuando estaban reunidos esperando, así lo dice el libro de los Hechos, eran 120 esperando que la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Porque dice el Señor Jesús, les conviene que yo me vaya porque después vendrá el Espíritu Santo. Entonces están 120 esperando, 120 símbolo de la iglesia. Porque en ese momento recibieron los 120, recibieron al Espíritu Santo. Y de hecho vamos a estar viendo eso el día de hoy. 120, número de la iglesia. Después 7, número de la perfección divina. ¿Qué significa? Este rey Asuero del libro de Esther es un símbolo de Jesucristo. Ajá. Y dice, porque esto que está escrito en el libro de los Hechos no fue un sueño de Dios de la iglesia,
de que bueno, nada más es para el libro de los Hechos y la iglesia que se transforme después. La iglesia no tiene por qué transformarse, no tiene por qué modernizarse, no tiene por qué parecerse al mundo, porque ya el libro de los Hechos está establecido cómo debe ser la iglesia. En el Nuevo Testamento está establecido cómo debe estar gobernada la iglesia. Habla de ministerios, habla de diáconos, no habla acerca de edecanes, ¿o sí? La palabra es muy clara. No habla acerca ay, se me fue el nombre. Bueno, se me fue el nombre. Por algo Dios no quiere que lo diga. Entonces, la Biblia dice cómo debe estar formada la iglesia. Y habla que en el 120, símbolo de la iglesia, Rey Asuero, símbolo de Jesucristo, que gobernó, porque Dios quiere gobernar la iglesia. Dice la palabra de Dios que Él es la cabeza ¿de quién? De la iglesia. Dice, amad a vuestras mujeres como Cristo, que dice, amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, ¿qué significa el 127? 120, símbolo de la iglesia. Número 7, perfección, el número perfecto, que es el número divino. Y Dios quiere que la iglesia vuelva a sus orígenes. ¿Cuáles son sus orígenes? El libro de los Hechos son sus orígenes. Porque seamos honestos, la iglesia, y hablo no la iglesia de siervos de Cristo, hablo la iglesia en general, todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, ¿se parece a la iglesia primitiva? Ya no se parece. Cada día más la iglesia, en vez de parecerse a los principios, al fundamento que es el libro de los Hechos, cada día más la iglesia se parece más al mundo. ¿Sí o no? Ya la iglesia en muchos lugares parece una discoteca. Yo entiendo que hay que danzar, yo entiendo que somos libres. David danzaba y brincaba y se regocijaba, ¿no? Pero hay muchos, en muchos lados donde, a ver, punchis. A ver, hermano, casi pasa que diga, hermano, ¿me permite este salmo? Vamos a regocijarnos, y están ahí. Bueno, ustedes saben mejor los pasos que yo, ¿no? Porque yo tengo 2 pies izquierdos. Y cada día que va pasando el tiempo, la iglesia se va pareciendo más al mundo, en vez de... Por eso Nehemías, ¿han leído el libro de Nehemías? Llega Nehemías y dice, los muros han sido derribados. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Ya no hay una diferencia entre la iglesia y en el mundo. Antes, yo recuerdo cuando acepté a Cristo, qué bueno que nadie le hizo. Yo recuerdo cuando acepté a Cristo, mis pastores, mis líderes, eran muy estrictos con la santidad. Olvídate de decir groserías, olvídate de decir albures, olvídate de que una copa, como diría Pedro Infante, una copa tras copa, botella tras botella. O sea, olvídate de todo eso, santidad. La iglesia tiene que estar apartada. Pero ahora en nuestros tiempos vemos cristianos en discotecas, vemos a cristianos en albures, vemos pastores con su copita para consagrar. Entonces, o ¿en qué me perdí? ¿En dónde me perdí? ¿No se supone que la iglesia debe estar apartada del mundo? Dice la Biblia, somos de este mundo. Les digo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Libro de los Génesis habla que Dios separó las lumbreras. ¿Qué es eso que separó las lumbreras? Dice que separó las lumbreras y las puso en la bóveda celeste. Así lo dice el libro de Génesis en el día 4. ¿Qué significa esto? Que están alumbrando, y de hecho habla de 3 lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, el sol y la luna. ¿Y qué significa el sol y la luna? ¿Alguien sabe? No los que vienen a líderes, porque ya lo vieron. Sí, el libro de José habla acerca de esto, porque la palabra se interpreta por ella misma, ¿no? No hay que buscar interpretaciones y a ver, Señor, dame la revelación y ay, sí, no. La misma Biblia se interpreta. José dice que tuvo un sueño, un segundo sueño, y dice que vio al sol, a la luna y a las estrellas, ¿se acuerdan? Que se inclinaban, y va con su papá y le dice a su papá,
¿acaso entonces yo, tu mamá y tus hermanos nos inclinaremos ante ti? ¿Se acuerdan de ese versículo? Él solito, el papá, está dando qué significa el sol, la luna y las estrellas. El sol significa Dios, es un símbolo de Dios. Las estrellas, la luna es un símbolo de la madre, y de la esposa, perdón, y las estrellas es un símbolo de nosotros. Y dice la palabra que separó las lumbreras, ¿ok? La lumbrera mayor, que es el sol, y la lumbrera menor, que es la luna. ¿Se acuerdan de eso? Y dice que estamos para alumbrar. ¿Alumbrar qué? La tierra. La iglesia está para alumbrar, no para contaminarse. Por eso dice la Biblia, estamos en el mundo porque estamos alumbrando, pero no somos de este mundo porque estamos apartados. Así lo dice el libro de Génesis, el libro de los principios. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces dice el libro de los Hechos. Vamos ahí a empezar a ver el libro de los Hechos. ¿Por qué vimos el libro de Esther? Porque en el corazón de Cristo está que la iglesia regrese a sus orígenes, regrese a sus principios, regrese a su fundamento. ¿Qué fundamento? ¿El que puso el hombre? No, el fundamento que puso Cristo. ¿Quién sabe más, nosotros o Cristo? Cristo. Entonces, si Dios puso un fundamento, ¿por qué nosotros queremos poner otro fundamento? Después Pedro dice que Cristo es la piedra angular, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a estar viendo, hoy vemos la segunda parte, que es la evangelización a Samaria, según Hechos del 5 al 8 del 5 al 25. Y vamos a empezar con Hechos 8, del 5 al 8. ¿Ok? Dice así la palabra. Vamos a ver el primer punto, que es Felipe predica el evangelio en Samaria. Hasta ese momento la iglesia ya había predicado, habían hecho milagros, habían dado sanidades, habían hecho muchas cosas para la obra de Dios. Dice Hechos 2:42 que estaban unánimes. ¿Sí se acuerdan de eso? Que había unidad en la iglesia. Por eso es que, hermano, tú que oras por tu iglesia, ora por la unidad. Porque sabemos que un principio diabólico es: todo reino dividido no va a prevalecer. Nosotros no venimos aquí a predicar a siervos de Cristo. Yo no vengo a establecer el reino de siervos de Cristo. Estoy en la iglesia que se llama Siervos de Cristo porque aquí Dios me puso y aquí estoy sirviendo como pastor, pero yo no vengo a poner el reinado de siervos de Cristo. Yo vengo a predicar el reino de los cielos, el reino de Cristo. ¿Ok? Que estoy sirviendo en siervos de Cristo es algo completamente diferente. Es como Pablo. Pablo tenía sus discípulos, pero no predicaban de Pablo, predicaban de Cristo. ¿Quiénes? Los discípulos de quién? De Pablo. De hecho, la palabra menciona que eran sus hijos de la fe, porque la palabra no menciona padres espirituales, la Biblia menciona hijos y padres de la fe. ¿No le dice así a Timoteo? Soy tu padre, ¿qué? De la fe. ¿Ok? Entonces, habla acerca que en Jerusalén, lo que tiene que ver los primeros capítulos de Hechos del 1 al 7, habla que Jerusalén estaba haciendo ¿qué? Lo que Dios había hecho, lo que Dios había ordenado. Pero Dios, ¿se acuerdan que había dado una orden? Que tenían que estar en Jerusalén, en Samaria, ¿qué más? En Judea y hasta el fin. Pero se habían conformado ¿con qué? Con Jerusalén. Estaban muy contentos. Mira, yo la verdad siento mucho gozo por esta iglesia. Yo los veo y cada vez que entra alguien me regocijo. Y estoy en las mañanas allá en la puerta y me regocijo cada vez que entre. Pero va a haber un momento en que el Señor va a expandir esta iglesia. Y a lo mejor me va a doler dejar de ver a muchos. Pero Dios habla de expansión. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Jerusalén estaba contenta, la iglesia en Jerusalén estaba contenta, se veían, se reunían todos los días, pero Dios no quería nada más eso. Dios les había dicho en Jerusalén, en Samaria, y estaban contentos en Jerusalén. Por eso tuvo que venir la muerte ¿de quién? De Esteban, porque a partir de la muerte de Esteban, ¡pum! Patitas, ¿para qué las quiero, no? Se tenían que expandir. De hecho, también eso nos habla el libro de Génesis, la expansión. Entonces, vemos aquí que aparece un nuevo personaje llamado Felipe. Y Felipe es el instrumento de Dios en la cual empieza a predicar, ¿dónde? En Samaria, porque Jerusalén ya habían predicado.
y la orden de Cristo, es muy importante que la orden que Dios te dio, la tengas que cumplir. Porque si no, el Señor va a hacer algo para que su palabra se cumpla, ¿no? Entonces, imagínense, están todos unánimes orando, alabando al Señor, y tenía que morir Esteban. ¿Para qué? Para que tenían que expandirse. Pero habíamos visto algo muy importante hace 8 días, que a pesar de que lo apedrearon, a pesar de que le hicieron, Esteban no sufrió nada. ¿Ok? Vamos entonces al libro de los Hechos. Estamos en el libro de los Hechos. Vamos a leer del 5 al 6. Dice la palabra, entonces, ¿quién? Felipe. ¿Qué hizo Felipe? Descendió. Tuvo que bajar. ¿A dónde? Estaba en Jerusalén y tuvo que descender. ¿Por qué descender? Porque él estaba bien contento. ¿En dónde? En Jerusalén. Ya tenían todo. Ya tenían templo, ya tenían lugar donde se congregaban, y tenía que llegar a Samaria a empezar desde cero. A muchos no nos gusta empezar desde cero. Ya queremos todo bien bonito, con sillas, equipo de primer lugar. Pero, ¿y si te manda Dios y te dice, te tienes que ir a tal lado y tienes que empezar desde cero? No hay baños, hay letrinas, no hay techo, hay carpa, no hay piso, hay tierra. ¿Lo harías? Gloria a Dios por esos pocos amenes. Y dice, entonces Felipe descendió ¿a dónde? A Samaria. ¿Y qué hizo Felipe? Llegó a Samaria porque Cristo ya le había mandado. ¿Y qué empezó a hacer? A predicar. ¿De quién? No predicó de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, predicó de Cristo. Hermanos, nuestra predicación debe ser de Cristo. ¿Ok? Tú enseña y predica de Cristo. No prediques de tu iglesia, no prediques de otras cosas, predica de Cristo. La gente necesita de Cristo. Amén. Entonces, repito, dice, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Entonces ahí si tienes en tu Biblia, subraya, les predicaba a Cristo. Porque esto es lo que Dios te ordena, que prediques a Cristo. Las bases ahí están. Porque a veces las iglesias no crecen. Yo me la paso predicando, pero es que no les has predicado de Cristo. Les predicas de abundancia, les predicas que Dios les va a quitar sus males, que les va a quitar no sé qué, que les va a darles prosperidad y todo. Lo que la gente necesita es de Cristo. Busca primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Mira, que Dios sana, que Dios provee, que Dios prospera. Sí, lo hemos experimentado, pero lo primero que necesitamos es de Cristo. Lo demás vendrá por añadidura, porque si no va a pasar como los 10 leprosos. Llegaron, Señor, sáname. Lo sanó, se fueron con su milagro. Ellos no querían a Cristo, ellos querían un milagro. Y se fueron con su milagro. Solamente uno regresó porque él sí quería a Cristo. ¿Sí se acuerdan de eso? Y dice, Señor, pues que no eran 10 los que vinieron. Sigamos, versículo 6. ¿Y quién? La gente. ¿Quién? No los hijos, la gente, o sea, aquellos que no conocen de Cristo. La gente unánime que dice, oigan esto, apúntelo, escuchaba. ¿Por qué? ¿Por qué dice escuchaba? Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces llega Felipe, empieza a predicar. ¿En dónde? En Samaria. Y la gente, porque repito, la gente tiene necesidad de Cristo. La gente tiene necesidad de un Dios. Si la gente no tuviera necesidad de un Dios, entonces, ¿por qué se van a meter a los horóscopos? Si no tuviera necesidad de Dios, ¿por qué se van a hacer limpias? Si no tienen necesidad de Dios, ¿por qué tienen sus altares? ¿Me doy a entender? La gente tiene necesidad de Dios. Lo que pasa es que cada quien lo busca a su forma. Pero dice la palabra, no hay muchos caminos, solamente hay un camino. Que dice la Biblia en Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dijo, yo soy un camino,
yo tengo una verdad. ¿Eso dijo? Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ahora, ¿dónde estará la verdad? En la iglesia. ¿Por qué en la iglesia? Porque tú tienes a Cristo en tu corazón. Ese Cristo que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, ahora está en tu corazón. Por eso es que tienes que alinear tu mente. ¿Para qué? Para que las palabras que salgan de tu boca lleven a la gente al camino a Cristo. Para que tus palabras sean verdad. Para que tus palabras provoquen vida y no muerte. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Dice, entonces la gente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y segundo, el primer punto era escuchaba. Segundo dice, y oyendo, ¿y qué? Y viendo. O sea, ya escucharon, ahora tengo que verlo. ¿Qué escuchaban y qué veían? Las señales que hacía. Iglesia, tú te llamas hijo de Dios, tú te llamas que quieres predicar. Si tú no haces señales, algo está pasando. ¿Por qué? Porque un principio de los cristianos, bueno, de los hijos de Dios, es que tienen que hacer señales. ¿Sí o no? Aquí está Felipe y dice, y viendo las señales, dice primero ¿qué? Oyendo y viendo las señales que hacía. Va a decir, ay, pero yo no he levantado muertos. Espérame, las señales no nada más es que levantes muertos. ¿Cuál es la primer señal que tienes que dar? Que tú ya no estás en muerte, que tú estás en vida. ¿Cómo qué? Pues que tu matrimonio ha cambiado. Esa es una señal. Que tú ya no eres el mismo rebelde que antes. Esa es una señal. Que tú ya no buscas primero yo, luego yo y último yo, sino primero ves la necesidad de otros y después ya ves tu necesidad, como lo dijo Cristo. Esa es una señal. Que antes le pegabas a tu esposa y la maldecías y ahora le dices, mi amor, ay, cómo te amo, chiquita. Eso es una señal. Que antes le decías a tu hijo y no lo pelabas, lárgate de aquí, no quiero saber nada de ti. Y ahora lo papachas y dices, hijito, aquí estoy, ¿qué necesitas, hijo? Eso es una señal, ¿sí o no? Porque a veces estamos confundidos, pensamos que la señal es solamente levantar muertos, que los enfermos sanen. Eso es parte de una señal, pero no son todas las señales. ¿Qué estaban viendo en Felipe? Lo que predicaba y que lo que él hablaba con sus hechos lo estaba respaldando. Dice, yo sí le creo a Felipe, porque eso que me está hablando yo lo estoy viendo. ¿Me doy a entender? Pregunto, ¿eso que tú predicas lo está respaldando tus hechos? Porque si no es así, ¿qué esperas? El Señor no te está... el Señor no quiere humillarte, el Señor quiere corregirte. ¿Para qué? Para que hagas, para que hagamos. Porque, por ejemplo, tú estás, ¿cuántos vecinos a lo mejor tienes en tu cuadra? ¿Unos 10? ¿10 personas que viven en tu cuadra? Y a lo mejor saben que tú eres cristiano. Pero si saben que tú eres cristiano y no vienen a tu puerta a tocarte, a pedirte un consejo, entonces algo está pasando. ¿Por qué? Porque se supone que tú eres luz en medio de la oscuridad. Vamos allá con los cristianos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mire, ¿te acuerdas cuando antes que recibieran a Cristo? ¿Cómo le pegaba? ¿Cómo se gritaban? ¿Cómo nada más debían? Y ahora desde que recibieron a Cristo, ve cómo están. Sus vidas han cambiado. Yo quiero eso. Oye, ¿me puedes recibir? Es que fíjate que tengo conflictos con mi esposa. Y yo veo que tú ya no. ¿Me puedes dar palabra? Eso es lo que la gente está esperando, ¿no? Pero tú vas y predicas. Oye, es que Cristo está... Ay, ¿tú qué me puedes decir? Si tú aplicas la de que el que no tranza no avanza. Ay, ¿tú qué me puedes decir de un orden? Si tú bien que le robas a tus padres. Ay, ¿tú qué me puedes decir si te le pones al brinco a tu esposo? ¿Me doy a entender? Por eso dice la palabra cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales. Repito, iglesia, tú estás para dar señales.
O para que no se malinterprete, tú estás para dar fruto. Árbol que no da fruto, ¿qué dice la Biblia? Es cortado y echado al fuego. En la Biblia, en el libro de Génesis, habla acerca de dos tipos de frutos, de dos tipos que salen de la tierra. Habla de hierbas que dan semilla. Y hierba habla de árboles que dan fruto. Nosotros podemos tener una característica o una clasificación, perdón, de gente. Yo clasifico a la gente por esto y por esto, por esto. Pero la gente, Dios solamente tiene dos tipos de clasificaciones. Tiene, o eres hierba que da semilla, o eres árbol que da fruto. No puede haber otras dos clasificaciones. ¿Ok? ¿Qué son las hierbas que dan semilla? Son los dichos de la gente. ¿Qué son los árboles que dan fruto? Son los hechos de la gente. Dice por ahí, las palabras se las lleva el viento, pero los hechos son los importantes. Entonces, solamente hay dos clasificaciones en la Biblia. O eres hierba y das semillas, o sea, das puros dichos, hablas y hablas y no demuestras nada, o eres árbol y das fruto. ¿Ok? Entonces, como Dios sabe eso, Jesús sabe eso, llega y ve una higuera que no da este fruto. ¿Sí? ¿Qué hizo con esta higuera? La maldijo y se secó. ¿Ok? Entonces, por eso dice la Biblia, aquel árbol que no da frutos es cortado y echado al fuego. Dios quiere, no nada más Dios quiere que vengas cada domingo a la iglesia de una forma religiosa. Dios quiere que vengas el domingo, le rindas culto a Él, aprendas y lo pongas en obra. ¿Dónde? En el mundo. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, ¿quién era Felipe? Vamos a ver quién era Felipe. Punto número 1, ¿quién era Felipe? Felipe era un evangelista. No era el apóstol que nos menciona Mateo. Según el libro de los Hechos 21 al 8, este Felipe que la Biblia nos menciona es el evangelista. Era uno de los diáconos, de los 7 diáconos, por lo cual oraron. ¿Se acuerdan que las viudas empezaron a quejar porque habían desatendido las mesas? Y dice la palabra, pondremos 7 varones de buen testimonio. Y dentro de esos estaba Felipe. Felipe, repito, era un evangelista, era uno de los 7 diáconos, y según el libro de los Hechos 6:3, dice la palabra que era un varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Esto que Dios pone en Felipe, un varón lleno de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, esas 3 cosas, apúntenlo, lleno del Espíritu Santo, un buen testimonio y sabiduría. Estas 3 cosas son las que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y si tú pones en una coladera a todos los siervos de Dios que están en la Biblia, desde Abel hasta el último, hablando por libros, Juan, no en orden cronológico, sino por libros, todos los hombres que han sido, que Dios ha apartado, son hombres llenos del Espíritu Santo, son hombres de testimonio y de sabiduría. Dice, ay hermano, ya se equivocó, porque en el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha estado, nada más de que no estaba dentro, estaba sobre. ¿Sí me doy a entender? Porque el Espíritu Santo está desde la creación. De hecho, está en el Génesis y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Quién es ese Elohim? Que dice, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Oye, Elohim habla acerca de dioses, no son 3 dioses, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, 3 en 1. Ahora te dice, ay, eso es imposible.
Pues tú, dice 1 Tesalonicenses, que tú eres igual, que tú eres espíritu, alma y cuerpo. Lo de esos tres son uno, no son ni, ¿alguien se llama aquí epigmenio? Digo, para no, ay, ¿por qué me pone de ejemplo, pastor? No son tres epigmenios, es epigmenio espíritu, epigmenio alma y epigmenio cuerpo, y los tres son uno solo. Y lo mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno, cada quien tiene una función. Regresemos, entonces, ¿quién era Felipe? Un evangelista, no el apóstol, era uno de los 7 diáconos, y repito, era un varón de buen testimonio. Ahora quítale varón, ponle tu nombre. Era Lalo, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Dice, ay, pero yo no tengo buen testimonio. Espérame, dice la Biblia que tú llames las cosas como si fueran. ¿No lo dice así? Llama las cosas como si fueran. Entonces, ahorita tú no tienes un buen testimonio. ¿Qué esperas para empezar a tener un buen testimonio? Tú no eres un hombre de sabiduría. Dice la Biblia, al que le falta sabiduría, ¿qué dice? Pídala. ¿Qué te hace falta? ¿Te falta el Espíritu Santo? Dile al Espíritu Santo que venga. ¿Sí? ¿Qué te hace falta? Dice la Biblia, pide y se te os dará. Ahora vamos a ver, ¿qué es un evangelista? Ya vimos que Felipe es un evangelista, pero ¿qué es eso? ¿Qué es un evangelista y qué tiene que hacer? ¿Cuál es su obra del evangelista? Vamos a ver eso. Un evangelista, según Hechos 21 al 6 y según Efesios 4 del 11 al 12, es un don, es un ministerio. Dice la palabra que hay 5 ministerios y dentro de los 5 ministerios está el ministerio evangelista. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Repito, según Hechos 21, 6 y Efesios 4 del 11 al 12, el ser evangelista es un don, es un ministerio. Ahora, ¿qué obra tiene que hacer? ¿Cuál es su obra? ¿Cuál es su trabajo del evangelista? Según 2 de Timoteo 4, de 2 a 5, es el que se esfuerza para cumplir con la obra de estar evangelizando. Muchos dicen, ay, pero yo no soy evangelista, yo no tengo los 5 ministerios. Es más, yo no soy, yo soy mujer, las mujeres no tienen los 5 ministerios. Espérame. Un evangelista es aquel que donde quiera está hablando de la palabra de Dios. Va a las tortillas y ya está formado en las tortillas y, oye, fíjate que esto y esto, no, mira, y le empieza a predicar, Va a la tienda y ya está predicando. Va en el metro y ya va predicando. Y ve cualquier necesidad y ya está predicando. Eso Dios lo puso. ¿Ok? Y a ellos no les da miedo predicar. Pueden pararse en la misma basílica y estar predicando. ¿Por qué? Porque Dios lo respalda. ¿No? No les da miedo. Y sobre todo algo muy importante, ven la necesidad. Dice la palabra de Dios que Jesús tenía compasión por las almas. Los evangelistas tienen compasión. Dice, híjole, ve, este cuate está bien amolado. Ni lo conozco. Voy en el camión, pero su cara se le ve triste. Y va y le predica de Cristo. Dile a tu hermano que está ahí a un lado, predica de Cristo. Ahora el que está enfrente, tócale la parte de enfrente, el hombro, para que voltee y dile, predica de Cristo. Ahora el que está atrás, voltea y dile, predica de Cristo. Ahí tienes a Gabo al lado. Entonces Felipe era un evangelista, o sea, él predicaba, él veía la necesidad y se la pasaba predicando de Cristo. ¿Ok? Y aquí, si se alcanza a ver, tenemos allá un ejemplo, casi no se ve, un ejemplo de Felipe ahí predicando de Cristo. Vamos al libro de los Hechos 8, del 7 al 8. Sigamos. Entonces ya vimos que Felipe está predicando, ¿no?
¿Por qué? Porque Felipe es un evangelista. ¿Tú quieres predicar? Dile al Señor, Señor, utilízame, utiliza este vaso. Yo quiero hablar de tu palabra. No quiero parar de hablar de tu palabra. No quiero parar de hablar. Hechos 8 del 7 al 8 dice, porque de muchos que tenían ¿qué? Muchos que tenían ¿qué? Espíritus inmundos. ¡Ay! ¿Existen los demonios? ¡Ay! ¿Qué está diciendo, pastor? Eso era aquellos tiempos. Los demonios siguen, todavía están. Todavía hay espíritus inmundos. ¿Ok? La palabra dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. O sea que aunque tú no lo creas, aquí hay un mundo espiritual. No es que te hayan lavado el cerebro o es un cuento de fantasías. Existe un mundo espiritual. Y dice que él cuando estaba predicando, muchos que tenían espíritus inmundos salían, ¿qué dice? Dando grandes voces. No tenían que pararse y te reprendo y te echo fuera y vamos a dar 7 vueltas y vamos, no. Él hablando de la palabra, los espíritus salían. ¿Por qué? Porque la palabra es poder. ¿Ok? Que muchas veces el espíritu te lleva a eso, es otra cosa. Pero muchos ya agarran eso como algo religioso. Si yo no voy y le impongo manos, lloro y grito y reprendo, el demonio no sale. Eso es mentira. Si no le echo ahí agüita y aceite y agua, ya no sale. Ayer estaba viendo en la televisión, porque lo tengo que ver, me pagan por eso. Estaba viendo allá, ¿cómo se llama este cuate? Carlos Trejo, de una liberación, y ahí lo tenían, y el cuate, y le echaban agüita y no sé qué tantas cosas. Dije, tanto despapayes, y nosotros tenemos el poder de decir, te vas en el nombre de Jesucristo, te ato y te reprendo. Amén. Entonces dice que él estaba predicando, ¿quién? Felipe. Pero Felipe no era pastor, ¿y qué? Era un hijo de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿No dice así la Biblia? Y dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, los reprendió, hizo algo, no, con la palabra, porque la palabra es vida, la palabra es poder, había libertad en ellos. Salían estos dando grandes voces. ¿Y qué más pasaba? Muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Tú quieres sanidad? Primero ven a recibir, a darle a Dios. Que no necesitas también que nadie vaya a imponer manos. Repito, si el Señor lo pone, vamos y ponemos, porque hay que seguir lo que el Espíritu Santo dice. Pero tú, si estás ahorita aquí enfermo, dile, Señor, ahorita con la palabra que me estás dando, yo quiero salir brincando. Me duele la rodilla. Me han dicho los doctores que esta rodilla está chueca. Pero hoy en el nombre de Cristo, con el poder de tu palabra, declaro que voy a salir brincando. ¿No me crees? Ahí está escrito. Hechos 8 del 7 al 8, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y la Biblia no miente, ¿eh? Y lo vemos en nuestros tiempos. Vemos a Jesús sanando a un paralítico en Capernaum, ¿no? Vemos también a Jesús sacando un endemoniado. ¿Esto es para nuestros tiempos? Sí, porque la palabra dice que aún haremos cosas mayores de las que hizo Jesucristo. Y Felipe lo creyó. Felipe dijo, cierto, a ver, lo voy a hacer. Y Felipe estaba viviendo por lo que había creído. No estaba, ¿será que yo predique y salgan demonios? ¿Quién soy yo si yo soy tan malo y tan malo, para que Dios me utilice? Es que no es por quién eres tú, es porque Dios va delante de ti. Les ponía un ejemplo el lunes en Líderes. Está Jesús y lo bautiza Juan el Bautista, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esa escena? Llega Jesús, lo bautiza. Pregunta, ¿hasta ese momento Jesús ya había sanado? ¿Ya había echado fuera demonios? Jesús,
Apenas se estaba bautizando. ¿Ya había echado fuera demonios Jesús? ¿Ya había sanado a gente? ¿Ya había multiplicado los panes y los peces? ¿Ya había hecho algo Jesús en ese momento? No había hecho nada. Sin embargo, se abre del cielo y se oye una voz. Es el Padre, dice, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Oye, pero Jesús no había hecho nada. No había sanado, no había multiplicado, no había hecho nada. Es que no es por lo que tú hagas, es por quien eres. Dios te ama por quien eres. No tienes que hacer para que Dios te ame. No hay nada que hagas que toque el corazón de Dios para que Dios te ame. No hay nada tan malo que hagas para que Dios te deje de amar. Dios te ama por quien eres. Por eso es que Jesús, sin haber hecho nada, dice el Padre, este es mi Hijo amado. Todavía no sanas, todavía no has hecho nada en mi obra, todavía eres hijo del carpintero, pero tú eres mi Hijo amado y yo te amo. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos que se esfuerzan y piensan que por esforzarse agradan a Dios. Y hay muchos que han sido tan malos que no se han esforzado. Dice, ¿quién soy yo? No merezco nada. Tú mereces todo, no por ti, porque el Padre, por su misericordia, te abrió los cielos y te puso en un lugar, dice la palabra de Dios en Pedro, que tú eres rey y eres sacerdote y estás sentado en lugares celestiales. ¿Ok? Ahora déjame decirte algo, no dice la palabra que Dios te va a sentar en lugares celestiales, porque muchos tienen esa idea, ay, hasta que yo llegue al cielo, me sentaré en lugares celestiales. Y todo lo ven hasta que llegue al cielo, hasta que llegue el cielo. Eso es mentira. Dice la palabra, estás sentado en lugares celestiales. ¿Ok? No es para mañana, es para hoy, no es para cuando te mueras, es cuando recibiste la vida del Hijo y del Padre en tu vida. En ese momento estás sentado en lugares celestiales. Por eso dice, están en este mundo, pero no son. Tu lugar estás allá sentado, aunque estés aquí. ¿Ok? ¿Me doy a entender? Porque si no diría la palabra, estarás sentado en lugares celestiales, y no dice así, dice, estás presente, y habla de un presente continuo. ¿Vamos bien? Ahora, ¿por qué tanto esto? O sea, siempre nos han enseñado, no sé ustedes, pero por lo menos a mí, siempre me enseñaron, ay Señor, hasta que vengas por segunda vez. Ay Señor, hasta que estemos allá en los caminos de oro, en la Nueva Jerusalén. Y siempre nos enseñaron a soñar con el futuro. Digo, no sé ustedes, pero a mí siempre me enseñaron eso. ¿Saben por qué? Porque esa es una trampa del diablo. No le dijo Dios a Adán, mira, esto hoy presente, aquí en el Edén, puedes comer de cualquier árbol. No tienes que trabajar, porque hay 4 ríos que están sembrando, que están regando. Lo único que tienes que hacer es agarrar el fruto y comértelo. Y es un fruto rico, así lo dice la Biblia. Si no me crees, lee Génesis 2 en adelante, capítulo 2 en adelante. Pero ¿qué viene el diablo? Viene la serpiente, ¿y qué le dice a la mujer? Le empieza a quitar las bendiciones que Dios había dado. Con que Dios te dijo que ningún árbol puedes comer, con que Dios te dijo no comieras ni tocares, ¿qué está haciendo? Empezando a quitar. Dios puso al hombre para enseñorearse de la tierra. Y le dijo, te vas a enseñorear de todo. Le vas a poner nombre a todos los animales. Tú eres el Señor de este lugar. ¿Y qué hizo Satanás? Le quitó, porque lo que perdió Adán, muchos predicamos o predican el Evangelio para que la gente sea salva. Pero Adán no perdió, Adán cuando estaba en la tierra no tenía la salvación, no tenía por qué ser salvo, ¿o sí? ¿Para qué lo puso Dios? Para enseñorearse. ¿Qué fue lo primero que perdió Adán cuando pecó?
perdió el reino de Dios. Porque Adán seguía hablando con Dios. Las generaciones siguieron hablando con Dios. Pero ¿qué perdió? El reino. Ya no había esa comunicación, esa comunión entre padre e hijo. Lo que perdió Adán fue el reino. Hasta ese momento necesitaba un Salvador. Pero antes, Adán no necesitaba un Salvador. ¿Ok? Él tenía a Dios como su rey. Ajá. ¿Voy bien? Entonces, algo que el diablo nos ha estado robando es, no, ahorita, en otras palabras, no es, mira, agarra del fruto y cómetelo, es, hasta que llegues al cielo puedes comer del fruto y comértelo. Eso es mentira. Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. Hoy tú tienes vida eterna, no hasta que te mueras. Hoy empieza la vida eterna. El momento que recibiste a Cristo, tú tienes la vida eterna. El momento que tú recibiste a Cristo como tu Señor, en ese momento tú eres bendición de Dios. Donde quiera que vayas va la bendición de Dios. Tú no tienes que orar al Señor y decirle que baje tu presencia, porque la presencia de Dios está dentro de ti. ¿Sí o no? Así lo dice la palabra, que el Padre está en ti, que el Hijo está en ti y que el Espíritu Santo está en ti. ¿No? Pero el diablo siempre, por medio de sutilezas, ha tratado de robarnos. ¿Se acuerdan cuando vimos en Apocalipsis la Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén no es una ciudad ahí, la Nueva Jerusalén somos nosotros. Y así lo dice la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque somos pueblo escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes, ¿de qué? De las tinieblas a su luz. Hechos 8:8. Dice la Biblia, así que había, ¿qué había? Gran gozo, ¿en dónde? ¿Por qué había gran gozo en aquella ciudad? Porque estaban los apóstoles ahí. No se pierdan este 15 de febrero, el apóstol Pablo predicando ahí, y va a haber milagros. Ven por tu milagro. Se oye de risa, pero eso hacen el día de hoy. Y viene el tal predicador, ven por tu unción, la vasija santa. Y ahí van todos, yo quiero. Si la unción del Padre está en ti, ¿sí o no? Bueno, Hechos 8 dice que había, ¿qué? Gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué había gran gozo en aquella ciudad? Porque se empezó a predicar de Cristo, porque el Evangelio se empezó ¿cómo se dice? A expandir. Entonces ellos empezaron a ver que no nada más en Jerusalén había milagros, que también ahora en Samaria había milagros, que no nada más allá había unidad, que ahora aquí también había unidad, que no nada más allá había señales, también en Samaria había señales. Entonces dijo Samaria, había gran gozo porque el Evangelio había llegado. ¿Tú no quieres que tu colonia haya gran gozo? ¿Tú no quieres que en tu familia haya gran gozo? ¿Tú no quieres que la Ciudad de México haya gran gozo? ¿Tú no quieres que en México haya gran gozo? Entonces, ¿qué estás esperando para empezar a manifestar, como Felipe lo hizo, la gloria de Dios? Porque el momento que empecemos a manifestar la gloria de Dios, esta ciudad tendrá gran gozo. Pues sí roban, sí hay fraudes, sí, yo sé que la maldad ha crecido mucho, está escrito. Pero mira, a mí no me preocupa que yo salga a la calle y me vayan a secuestrar, porque yo sé en quién confío. A mí no me preocupa que sean la 1 de la mañana y que tenga que venir caminando del Metrobús desde Poniente 112 y Vallejo hasta aquí caminando. Y que todo el Poniente 112 en la Panamericana está oscuro. A mí no me preocupa, porque yo sé de quién predico. Y que si va a venir un ladrón y me va a querer asaltar, es la oportunidad para que yo le predique de Cristo. Porque tenemos que ver todas esas cosas como oportunidades. ¿Para qué? Para predicar a Cristo, porque no nos va a pasar nada. Ajá.
¿A poco Felipe dijo, ay no, en Jerusalén ya las cosas se pusieron duras, ya empezaron a matar cristianos? No, y todavía quieren que vayamos a Judea, no, mejor patitas, ¿para qué las quiero? ¿Eso hizo Felipe? Él lleno de buen testimonio, un hombre lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, dijo, pues vamos a predicar. El Señor me llevó a Samaria, pues empecemos a predicar. Y el momento que tú empiezas a hablar palabra de Dios, empieza a haber señales, empieza a manifestarse la obra de Dios. Hechos 8:12. ¿Vamos bien hasta aquí? Dice la palabra, pero cuando creyeron a Felipe, ¿y qué anunciaba Felipe? La salvación. ¿Qué enseñaba Felipe? El reino. Tú tienes que predicar el reino de Dios. Y de nada le sirve a Dios tener una gente salva si está apartada del reino. ¿Ok? De nada le sirve tener, por eso la palabra no dice, hay fiesta en los cielos por una persona que se salva. No dice eso la Biblia. Dice, hay fiesta en los cielos por una persona que se arrepiente. Ajá. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista? El reino de Dios se ha acercado. Porque antes de Jesucristo, pregunto, ¿la gente se salvaba? ¿No? Entonces, ¿por qué dice la Biblia que Abraham fue contado por justicia y fue salvo? ¿Por qué entonces menciona a Jesucristo acerca del rico y Lázaro y estaba Lázaro en el seno de Abraham? Si la gente no se salvaba entonces antes. La salvación siempre ha existido. Pregunta de examen. Y esto va por los que tienen más tiempo en el Evangelio. Dice Isaías, dice el libro de Isaías, que fuimos sanados, ¿por qué? Por sus llagas fuimos sanados, ¿ok? Dice que Él se llevó todas nuestras enfermedades, ¿dónde? En la cruz. Ahora, si dice que por sus llagas, ¿dónde llegaron las llagas? Cuando iban a crucificar al Señor, ¿no? ¿Por qué si dice que por sus llagas fuimos sanados? ¿Por qué el Señor Jesús sanaba si Él todavía no había sido muerto? Todavía no estaba en la cruz. Si dice la Biblia que por sus llagas fuimos sanados, y Él todavía no tenía llagas y Jesús ya sanaba gente. Pero si dice, la Biblia dice, y Isaías, un profeta, dice, por sus llagas fuiste sanados, ¿no? Tus enfermedades fueron llevadas, ¿dónde? En la cruz. Y si Jesús todavía no moría en la cruz, ¿por qué la gente sanaba? ¿Qué el profeta Isaías se equivocó entonces? Porque hay que recordar algo. Está en el Apocalipsis, está Juan y está llorando. Dice, no hay ninguno digno, ¿qué dice? De abrir los sellos. Y en eso dice que voltea y ve a quién. No dice ve a Jesús, ve a quién. Ve al Cordero, ¿qué? Inmolado, que estaba desde antes de la fundación del mundo. Y dijo, aquí Él es el único digno de abrir los sellos. ¿Por qué Jesús sanó si todavía no había muerto? Porque el Cordero ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Por eso repito, la gente ya podía ser salva desde antes. Jesús no vino nada más a darte salvación, vino a darte libertad, vino a traerte el reino ¿cuál? El reino que se había perdido en Adán. Repito, Adán perdió el reino y lo volvió, por eso dice Juan el Bautista cuando ve a Jesús, el reino de Dios, ¿qué dice? ¿Dónde está ahora? Dentro de nosotros. Pero nos hemos acostumbrado a predicar solamente, ándale, para que llegues al cielo, para que seas salvo. Y la salvación no nada más consta de eso. Por eso dice la palabra que si confesares que Cristo es tu ¿qué? Señor, no nada más tu Salvador, tu Señor. Por eso a mí me choca, y así los digo honestamente, me choca aquellos cristianos que dicen, ay, gracias Señor por el libre albedrío que me das.
Es que no has entendido bien, porque si tú eres cristiano, tú no tienes libre albedrío. El libre albedrío es para aquellos que no quieren seguir. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Aquellos que no hagan la voluntad de mi Padre, ¿qué? No son dignos. No estás para hacer tu voluntad, estás para hacer la voluntad de Cristo. Entonces tú no tienes libre albedrío, porque tú no te mandas, tú haces lo que... Porque ¿qué hizo Jesús aquí en la tierra? ¿Lo que Él quiso? Hizo la voluntad de su Padre. Por eso es cuando se acerca y dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué dice? Espérame, pues si me has visto a mí, has visto al Padre, porque todo lo que yo hago es señal de lo que el Padre me ha mandado a hacer. Todo lo que yo hago es porque el Padre me ha mandado. Y si me has visto a mí, has visto al Padre. Porque yo no hago nada por mí. Yo hago todo lo que hago es porque el Padre me manda y yo lo hago. ¿Ok? Entonces lo mismo tenemos que hacer nosotros. Todo lo que tú hagas es porque el Padre nos está mandando y tú estás obedeciendo. Por eso es que no podemos decir, ay, este domingo no voy. Espérame, la Biblia dice, no dejaos de congregaos. Entonces, o estás para hacer tu voluntad, o estamos para hacer la voluntad de Cristo. Y la voluntad de Cristo es que te congregues. ¿No? Ay, qué religioso eres, pastor. Un domingo no pasa nada. Pues dirás que soy muy religioso, pero a mí no me digas. Díselo al tercer cielo. Y dile a él, ay, Señor, qué religioso eres. ¿No? Muchos están orando. Señor, háblame. Señor, háblame. Y dice el Señor, ok, te voy a hablar el domingo. En la predicación te voy a hablar. ¿Y qué crees? Que ese domingo no fuiste. Porque tenías que ir a comprar no sé qué cosa y no viniste. Y Señor, yo te hablé. Tú te la perdiste. ¿Por qué? Porque la ordenanza es que te congregues. ¿No? ¿Vamos bien hasta aquí? Dice, entonces cuando creyeron a Felipe que anunciaba, ¿qué anunciaba? El evangelio del reino de Dios. Repito, tú tienes que predicar el evangelio del reino. En el evangelio del reino, ¿qué hay? No hay enfermedad, no hay pobreza. ¿O sí? ¿Cuándo viste a Jesús enfermo? ¿Cuándo viste a Jesús? ¿Cuándo viste a Jesús pidiendo una limosnita? Ay, es que yo predico el evangelio y me tienen que dar. ¿Cuándo viste así a Jesús? ¿Jesús tenía dinero? Tenía hasta un tesorero, porque tenía mucho dinero. ¿Y cuándo viste a Jesús trabajando para mantenerse? Él estaba trabajando en lo que su padre le había dicho y Dios le suplía su necesidad, ¿no? Y muchos dirán, pero la palabra dice, no tenía ni dónde recostar su cabeza, pero no significa y no tiene nada que ver con eso. Tanto así que llega una mujer y le da un perfume muy caro. ¿Y qué pasa? Llega Judas y, no le eches, mejor dánoslo y lo vendemos porque hay muchos pobres. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Pobres siempre habrá, échamelo, dámelo, báñame con este perfume. ¿Vamos bien? ¿A qué voy? A que tú mereces lo mejor, hermano. Tú mereces lo mejor, ¿ok? Dios te va a suplir para que puedas ayudar a los demás. Pero tú como hijo del rey mereces lo mejor. Una vez decía que son doctrinas del demonio, el que eres cabeza más no cola. Pues ahí la Biblia está. Deuteronomio habla, tú eres cabeza y no cola. ¿Ok? Tú no pedirás prestado, vendrán a pedirte prestado. Y lo dice la Biblia, ¿no? Deuteronomio, ¿qué dice? ¿Deuteronomio qué es? 28. Lee todo el de Deuteronomio 28. Una parte habla de la obediencia y que si tú no obedeces a Dios, todas las cosas que te arrastran por no obedecer a Dios. Y después dice, si tú eres obediente, todas las bendiciones que van a venir por la obediencia. ¿Qué quieres? ¿Maldiciones o bendiciones?
Yo quiero bendición. Y para tener bendición, ¿qué necesito? Obedecer. El Señor Jesús, ¿por qué se le dio un nombre sobre todo nombre? ¿Por qué era Jesús? Porque fue obediente, dice la palabra. Y te daré un nombre sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por la cual te daré un nombre en la cual toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor. ¿Pero por qué? Porque fue obediente. Amén. Entonces anunciaba el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué más? Y el nombre de Jesucristo. Repito, no se anunciaba otra cosa, no se predicaba otra cosa, solamente el reino de Dios y a Jesucristo. ¿Ok? En este púlpito de siervos de Cristo solamente se puede predicar el evangelio del reino y a Jesucristo. ¿Ok? No se puede predicar otra cosa que no sea el evangelio del reino. ¿Ok? Porque eso es lo que la palabra nos enseña. Eso es lo que Felipe, eso es lo que Esteban, eso es lo que Pedro, eso es lo que Juan, todos predicaron. Una cosa es que estamos predicando y de repente se salga un chiste y todo, ¿no? Y otra cosa es que yo sea aquí el Adal Ramones cristiano y de un monólogo para que todo el mundo se ría y diga, ay, qué bonita predicación, cómo nos reímos, ay, qué amena. Pues ni que fuera payaso, ¿no? Aquí se viene a predicar, ¿qué? El evangelio de Cristo. ¿Y qué pasaba? Se anunciaba el evangelio del reino. ¿Y qué hacía la gente? Se bautizaban. Si no te has bautizado, hermano, ¿qué esperas para bautizarte? Ordenanzas de Dios. Vamos a ver 3 fases de lo que es el bautismo. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que bautizar? Ay, pero yo me bauticé cuando era niño. Es más, mira, aquí tengo una cicatriz cuando era bebé porque al padrecito ahí se le cayó cuando me echaron agüita. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Para qué es el bautizo? El bautizo, acuérdense que Dios es un Dios de pactos. ¿Sí sabían eso? Cuando se inundó, cuando vino el diluvio, Dios dio una promesa. ¿Y cuál fue esta promesa? Que ya no iba a volver a destruir el mundo con agua, sino la siguiente, ¿cómo? Con fuego, ¿no? Ya no con agua. Y este pacto que Dios hizo con los hombres, puso algo, ¿y qué fue? El arco iris. Y cada vez que sale el arco iris, es para que nos demos cuenta que Dios está cumpliendo con su pacto. Entonces, mira, por más que llueva, no te vas a inundar. Aunque vivas donde vivas y se inunde la banqueta y todo, no te vas a morir, porque está escrito. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, ahora tú recibes a Cristo, tú entregas tu vida y tu vida al señorío de Cristo. Dios es un Dios de pactos y tiene que haber algo en la cual puedan ver este pacto. Y este pacto y este símbolo se llama bautizo. ¿Ok? Y dentro de este bautismo hay 3 fases. La primera fase es inmersión. O sea, ¿qué significa la inmersión? Que tienes que ser sumergido en agua. La Biblia no enseña que el bautizo sea por aspersión, o sea, ahí echándote agüita nada más, o en la cabecita, no. Tiene que ser completamente sumergido, o sea, por inmersión. ¿Por qué? ¿Qué significa esto de la inmersión? Cuando tú te meten al agua, significa que en ese momento estás muriendo con Cristo. Te están enterrando con Cristo. Dice la Biblia, aquel que no naciere de nuevo. Esto es un símbolo, repito, es un símbolo. Entonces, el momento que te meten al agua, estás muriendo a tu viejo hombre. Y esto es la inmersión. La segunda etapa se le llama sumersión. ¿Qué significa? Que estás completamente, todo tu cuerpo, sumergido en el agua. No te puede quedar ni un piecito, ni el dedito gordo, todo el cuerpo. ¿Qué significa esto? Significa que en este momento estás muriendo con Cristo, estás sepultado con Cristo. ¿Qué dice Pablo? Mas ya no vivo yo,
¿Por qué ya no vivo yo? Porque en ese momento estoy sepultado con Cristo. Esa es la segunda etapa. La primera etapa es la de muerte. Tú mueres a tu viejo hombre, que es la inmersión. La segunda etapa es la sumersión, en la cual estás cubierto completamente con el agua, que significa que es un símbolo de la sepultura con Cristo. Y la última, que es la emersión, que es cuando te sacan del agua. ¿Y qué significa esto? La resurrección. Entonces mueres, te entierran, repito, esto es un símbolo, ¿ok? Te mueres, te entierran, te sumerges y en eso resucitas en Cristo. Aquel que no naciere de nuevo, ¿qué dice la Biblia? No podrá, ¿qué? ¿Qué pasó? Aquel que no naciere de nuevo, ¿qué le dice a Nicodemo? No heredará el reino de Dios. ¿Cómo yo me voy a poder dar cuenta que realmente tienes entonces un pacto con Dios? Cuando te bautizan. Es un símbolo, así como el arco iris es un símbolo del pacto. ¿Qué hizo la mamá de Sansón? Hizo un pacto, ¿no?, con su hijo. ¿Y cuál fue el símbolo de ese pacto? El cabello, ¿no? Y por eso es que Sansón tenía la fuerza, no por el pelo. El pelo solamente era un pacto que Dios había tenido con su mamá. Bueno, que su mamá había tenido con Dios. Pero en el momento que le cortaron el pelo, se rompió ese pacto. ¿Ok? Ahora, ¿quién le cortó el pelo? No fue Dalila. Dalila lo durmió y un sirviente vino y le cortó el pelo. Bueno, estaba ahí con él. ¿Y dónde quedó Sansón? En sus piernas, dice así la palabra. Y en eso ella llamó a otro y ya vino y le cortó el pelo. ¿Ok? Porque muchos, Dalila le cortó el pelo a Sansón. No has leído bien la Biblia. O has leído otra, porque la mía no. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, ¿cómo se llegó? Ya voy a acabar. ¿Cómo se llegó y se propagó el evangelio a Samaria? Y esto nos debe quedar muy, muy, muy en nuestro corazón. Esta es la clave del evangelio. Y ustedes son evangelistas. Todos los que están aquí son evangelistas. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la orden de ir y predicar el evangelio. Ay, no, es que esto no es para mí, lo mío es la alabanza. No, lo tuyo es predicar el evangelio. La alabanza solamente es un instrumento para que prediques el evangelio, ¿no? Porque a lo mejor Dios te va a utilizar con la guitarra y en vez de subir al camión y cantando, ella existió, y ahí cantando el camión, subes y dices, yo tengo un amigo que me ama. Ay, ¿quién me ama? ¿Quién me ama? Bien, les voy a decir algo que dijo el hermano Gabo, ahorita porque aquí lo vi, porque cabeceó ahorita. Dijo el hermano Gabo, hermano, me enseña a tocar la guitarra, porque quiero subir todos los días que vaya a mi trabajo o que venga a la iglesia con mi guitarra para tocar la guitarra, cantar alabanzas para predicar el evangelio. ¿Qué cree que le dije? ¿Cuándo empezamos? ¿Ya? ¿Cuándo nos reunimos? ¿No? Y ahí está nuestro hermano también, nuestro anciano Rafa, que dice, yo también. Y ahí está el dúo Choni Chano. Tú no sabes si en el momento que tú subas al camión a empezar a cantar acerca del amor de Dios, alguna persona está esperando esa palabra. Diga, yo es lo que quiero, yo quiero ese amor que tú me estás tocando en la guitarra. No quiero el desamor que canta José Alfredo Jiménez, no quiero el desamor que canta Shakira o que cantan ellos. Yo quiero el amor que tú me estás tocando ahorita, que me estás mencionando que viene de Dios. Yo quiero ese amor. Por eso Dios te dio ese talento en la música. 3 cosas muy importantes para que el evangelio se propague. Ahorita lo vamos a ver en Samaria, pero ahorita Dios nos lo está poniendo para que lo hagamos aquí, primeramente
en tu colonia, en tu calle. ¿Ok? 3 cosas. 1, dice la palabra que uno siembra. 2, el otro riega. Y 3, Dios da el crecimiento. Esto es muy importante. Pues es que ya, yo no quiero predicar porque yo predico y nadie viene. Espérame, Dios no te mandó a traer gente. Dios te mandó a predicar el evangelio. Si es de Dios que tú riegues y vengan a la iglesia, gloria a Dios. Por eso yo no les digo a ustedes como pastor, mañana trae más gente y traes otro invitado y vamos a hacer el día de no sé quién para que traigas. Tú predica el evangelio, porque Hechos 2 dice, y el Señor añadía a la iglesia. Mire, yo he predicado a muchos el evangelio y no están en la iglesia, no están aquí, están en otras iglesias. Ahora me voy a poner a llorar porque están en otras iglesias. Yo sembré, otro fue el que regó y otro está dando el alimento, pero yo me regocijo porque están ahí. No me tocó a mí, ni modo. ¿Qué más me hubiera gustado que estén conmigo? Igual como mis padres espirituales o mis padres de la fe no están aquí en esta iglesia, están en otra iglesia. Pero bueno, pues debemos entender esta faceta. Uno siembra, otro riega, ¿y qué? Dios da el crecimiento. ¿Por qué se expandió el evangelio en Samaria? Vamos a ver un ejemplo en Corinto, en la ciudad. Primera de Corintios 3, del 6 al 7, dice la palabra de nuestro Señor así. Yo planté. ¿De quién está hablando aquí? Pablo. Dice, yo planté. Pablo, el apóstol Pablo dice, yo planté. O sea, yo prediqué el evangelio, yo estuve hablando, yo estuve ahí orando por ellos, día y noche. Apolos, ¿qué hizo? Regó. A ver, ven, déjame darte tu discipulado, déjame enseñarte lo que Dios quiere. Y a poco Pablo dijo, no, esa es mi gente, me la está robando. A mí de repente me da risa los pastores, me están robando gente. Ay, sí, tú moriste por ellos. Dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Cuántas personas no le has predicado y no están aquí? ¿O cuántas personas están aquí y nadie de los que estamos aquí les predicó? Ejemplo, ahí está mi hermano Oscar. Levanta tu mano, Oscar. Los 2 Óscares, aunque estés así todo enojado, brother. Yo te amo mucho. ¿Quién les predicó? La esposa de Maciel, ¿no? Y Maciel no viene a esta iglesia, él viene a otra iglesia. Y entonces Maciel plantó, y yo digo, gracias Dios porque me diste el privilegio de regar con esta familia. Gracias. Dice el 7, así que ni el que planta es algo. O sea, ¿cuántos has predicado? Y muchos se convirtieron al predicar, no eres nada. Así lo dice la Biblia, ¿no? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Dios, que ¿qué? Que da el crecimiento. Ay, es que yo he tripartido células, hermano, sectores, ay, no eres nada, todo eso lo hizo Dios, tú solamente eres un guante, y si a Dios no le complace te quita y pone a otro, pero no eres tú. Ay, es que ahí vienen los que biparten y triparten células, es el Espíritu Santo, solamente es un instrumento. Si hasta una mula Dios utilizó para hablar un profeta, ay, entonces hagamos un altar de la mula, porque fue el gran instrumento de Dios. Pues no, porque solamente fue un instrumento, ¿no? Samaria. Eso fue lo que pasó en la iglesia de Corinto. Ahora vamos a ver qué pasó en la iglesia de Samaria. Dice, primero, Juan 4, del 7 al 38, dice,
Primero Cristo se ganó a la mujer samaritana. O sea, esto que pasó en Samaria, que Felipe empezó a predicar y la gente estaba contenta y feliz, no empezó con Felipe, empezó con Jesús y empezó con una sola persona. ¿Quién era? La mujer samaritana. Ahí empezó la obra en Samaria. ¿Y quién dio la primera palabra? Cristo. Cristo primero. ¿Dónde lo dice eso, hermano? En Juan 4, del 7 al 38. Cristo se gana y le predica a esta mujer samaritana. Y ahí quedó la semilla. Ajá. Después, segundo paso. Después, esta mujer samaritana ganó a otros samaritanos. Llegó con el evangelio y fue con los samaritanos y empezó a predicar el evangelio. Después, el mismo Señor Jesucristo ganó a otros samaritanos. Y por último, en Hechos 8 del 1 al 5 y 12, después de la muerte de Esteban, llega Felipe y empieza a predicar el evangelio. ¿Pero qué hizo? ¿Empezar desde cero? No. Empezó a recoger lo que ya Jesús había hecho. Jesús puso la semilla en una mujer. Y vean, se ganó Samaria para la obra de Dios por una mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a la familia de nuestro hermano Martín Muñoz, se va a ganar todo Ecatepec para Cristo. ¿No? Ahí está el primer granito. Que gracias a nuestro hermano Antonio, todo lo que es el Hospital de la Raza y de alrededores va a ser para Cristo. ¿No, hermano Toño? ¿No, hermana Margarita? ¿Qué significa? Que toda Candelaria va a ser para Cristo. Y lugares donde estamos va a ser para Cristo. Con una semilla. ¿Vamos bien? Y vamos a dejarle hasta aquí. ¿Qué fue lo que Dios nos habló? Que tenemos que llenarnos de qué? De ser de buen testimonio. Tener sabiduría. El que le falta sabiduría, que la pida. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para empezar a anunciar. ¿Te toca a ti poner la semilla? Te toca a ti plantar lo que te toque. Que Dios va a dar el crecimiento. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. ¿Oramos?